En este video vamos a seguir trabajando con lo que son las funciones exponenciales. En videos anteriores pudimos ver que las funciones exponenciales tenían la forma de f de x igual a k por a la x, en donde k era un número que pertenecía a los reales y en donde a también era un número que pertenecía a los reales, pero que tenía las restricciones de ser distinto de 1 y mayor que 0. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, nosotros podríamos analizar distintas funciones para distintos valores de k y de a y ver cómo varía en su gráfica. Para eso, supongamos que vamos a considerar, en primer lugar, a funciones en donde k sea igual a 1. Por lo tanto, vamos a tener una función, supongamos f de x igual a 2 a la x, y con esta tabla de valores vamos a ir graficando los distintos términos, los distintos puntos en el sistema cartesiano. Para 0 vamos a tener 1, para 1 vamos a tener 2, cuando x valga 2 vamos a tener 2 al cuadrado 4, cuando x valga menos 1 vamos a tener 2 a la menos 1, que es un medio, y cuando x valga menos 2 vamos a tener 2 a la menos 2, que es un cuarto. Por lo tanto, si marcamos estos puntos, vamos a tener acá 1 en el punto 0, 1, el punto 1, 2, el punto 2, 4, y el punto menos 1, un medio, y menos 1, un cuarto. Así que si graficamos esta curva, vamos a tener algo así. A ver, vamos a tratar de graficarla mejor. Vamos a tener algo similar a esto. Es decir, una curva que cuando x disminuya va a ser asíntota a 0 y que va a tender a infinito cuando x aumente. Veamos qué sucede si variamos el valor de a. Es decir, en vez de trabajar con a igual a 2, vamos a trabajar con a igual a 3, por ejemplo. A igual a 3. Es decir, tenemos f de x igual 3x. Vamos a graficarlo en rojo para que nos quede el gráfico en rojo. Este es entonces, el verde es 2 a la x, y el que voy a marcar en rojo va a ser 3 a la x. Para x igual a 0 vamos a tener 3 a la 0, que es 1. Para x igual a 1 vamos a tener 3. Para x igual a 2 vamos a tener 9. X igual a menos 1 vamos a tener un tercio, y x igual a menos 2 vamos a tener un noveno. Es decir, para que quede claro, lo único que estoy haciendo es trabajar con una tabla de valores sencillo, como venimos haciéndolo en los distintos videos de álgebra, trabajar con una tabla de valores para determinar los puntos en el plano. Así vamos a determinar el punto 0, 1, el punto 1, 3, el punto 2, 9, que va a estar mucho más hacia arriba. Es decir, y si después graficamos el menos 1, un tercio, que va a estar algo por acá, y el menos 1, un noveno, que va a estar algo por acá, vamos a ver que la gráfica nos presenta una curva así. Es decir, que nuevamente es asíntota al eje de las x, es asíntota en x igual a 0, y nuevamente tiende a infinito cuando x va creciendo, pero en este caso tiende a infinito más rápidamente, por así decirlo, que como lo hacía 2 a la x. Por lo tanto, si vemos un ejemplo más, vamos a poder comprobar esto. Si trabajamos ahora con una función que sea f de x igual a 4 a la x, vamos a tener que para 0 nuevamente es 1, para 1 es 4, para x igual a 2 vamos a tener 16, para x igual a la menos 1, para x igual a menos 1, perdón, es un cuarto, para x igual a menos 2 es 1 sobre 16. Nuevamente marcamos los puntos, 1, 4, y vamos a ver que si respetamos bien las escalas, no como estoy haciéndolo yo, pero vamos a tener una gráfica algo así. Nuevamente, asíntota al eje x cuando x tiende a menos infinito, y una curva que tiende a infinito cuando x tiende a más infinito.
Sin embargo, en este caso también crece más rápido, es decir, que podríamos concluir que a medida que el valor de A va aumentando, la gráfica va a presentar un crecimiento mucho más rápido, por así decirlo. Vamos a borrar esto y vamos a ver cómo va a variar la cuestión si en vez de trabajar con... No, vamos a seguir trabajando con k igual a 1 y vamos a ver un ejemplo más. ¿Qué sucede si A se encuentra entre 0, es decir, que A es mayor que 0, pero menor que 1? Es decir, si tenemos algo así, por ejemplo, que f de x es igual a 1/2 a la x. Bueno, veamos. Cuando x es igual a 0, la función es igual a 1. Cuando x es igual a 1, la función es igual a 1/2. Y cuando x es igual a 2, la función es igual a 1/4. Nuevamente lo único que hago es reemplazar el valor de x. Cuando x es igual a menos 1, vamos a tener 2. Y cuando x es igual a menos 2, vamos a tener 4. Es decir, que en este caso, la función, por más que tenemos el 0, 1, va a variar. Vamos a tener el 1, 1/2 y el 2, 1/4. Y vamos a tener el menos 1, 2 y el menos 2, 4. Es decir, que el carácter asíntota que se da en el eje X ahora varía, sino que es asíntota para más infinito, cuando X tiende a más infinito, y la función tiende a infinito cuando X tiende a menos infinito. Y esto es lo que va a suceder cada vez que A se encuentre entre 0 y 1. Vamos a tener funciones de esta forma. Otro ejemplo, podríamos trabajar con una f de x que sea igual a ver, veamos, una f de x que sea igual a 3/4 a la x. Así vamos a ver que para este caso, cuando x es igual a 0, nuevamente vamos a tener 1. Cuando x es igual a 1 vamos a tener 3/4, que es 0,75. Cuando x es igual a 2, vamos a tener 9 sobre 16, que aproximadamente es 0,56. Cuando x es igual a menos 1, vamos a tener 4 sobre 3, es decir, 4 tercios, 1,333 o 1,3 periódico. Y cuando x es igual a 2, o mejor dicho, cuando x es igual a menos 2, vamos a tener aproximadamente 1,77, esto es 1,7 periódico. Así que si graficamos, vamos a tener el 0,1, vamos a tener el 1, 0,75, el 2, 0,56, vamos a tener el 1, el punto menos 1, 1,33, y el punto menos 2, 1,77. Es decir que nuevamente vemos como la asíntota en este caso, o la curva en este caso, se hace asíntota al eje x cuando x tiende a más infinito y la función tiende a irse hacia arriba a medida que x va disminuyendo, es decir, cuando se va a menos infinito. Ahora bien, para terminar el video vamos a ver qué pasa con k. ¿Qué pasa si lo que variamos es el valor de k? Es decir, para este caso vamos a usar un A que sea siempre igual a 2. Es decir, vamos a analizar estas tres curvas. La que sea i igual a, vamos a ver, 2 a la x, y vamos a ver otro color. Vamos a ver qué sucede con i igual 3 a la 2x, y vamos a ver qué pasa con i igual a 1/2 por 2 a la x. En el primer caso, con un k igual a 2, vamos a ver qué tenemos. Para x igual a 0, vamos a tener 2 a la 0 es igual a 1 por 2 igual a 2. Para x igual a 1 vamos a tener 4. Para x igual a 2 vamos a tener 4 por 2, 8. En menos 1 vamos a tener 1. 2 a la menos 1 es 1/2 por 2 es 1. Y para x igual a
menos 2 vamos a tener un medio. Tenemos 2 a la menos 2, que es un cuarto, por 2 es un medio. Es decir, que vamos a tener este punto acá, el 0,2, el punto 1,4, el punto 2,8, es decir, que se va a ir para arriba, el punto menos 1,1 y el punto menos 2, un medio. Es decir, nuevamente vamos a borrar acá, vamos a hacer asíntota, la curva se va a hacer asíntota en 0, pero el gráfico en este caso va a cortar al eje Y en el valor de K. K igual a 2, el gráfico corta al eje en 2, en Y igual a 2. Vamos a ver de esta forma que lo mismo va a suceder cuando K sea igual a 3. Si K es igual a 3, vamos a tener que en X igual a 0, Y va a ser 3. Es decir, ya vamos a tener este punto de acá. Cuando X sea igual a 1, acá vamos a tener 6. Cuando X sea 2, vamos a tener 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12. En este caso vamos a tener 3 medios. Y en este caso vamos a tener 3 cuartos. Es decir, que nuevamente 1, 6, esto se va a ir para arriba, va a venir hacia abajo. Vamos a tener el menos 1, 3 medios, aproximadamente por acá. Y vamos a tener el menos 2, 3 cuartos, que va a estar acá. Es decir, que nuevamente se demuestra que si tenemos un valor de K, lo que nos va a definir es el punto en donde la función corta al eje de las Y, al eje de ordenadas. Y bueno, vamos a comprobar el último ejemplo, para K igual a un medio. En X igual a 0 vamos a tener justamente un medio en Y, es decir, 0, un medio. Vamos a tener en 1, vamos a tener el 1, 1, 1. En 2 vamos a tener 2, cuando X vale 2, 2 al cuadrado es 4, 4 por un medio es 2. En menos 1 vamos a tener un cuarto. Y en menos 2 vamos a tener un octavo. Es decir, que graficamos esto, vamos a tener el punto 1, 1, el punto 2, 2, el punto menos 1, un cuarto, y el punto menos 2, un octavo. Nuevamente vemos cómo la función va a cortar al eje Y en el valor que nos determina K. K igual a un medio. Y así podemos ver cómo se analizan los distintos casos de funciones exponenciales siguiendo el valor de K y de A.